Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el horario que nos estén viendo, van los saludos. Bueno, hoy quiero tratar un tema muy importante que veo que se ha vuelto recursivo y que es importante entender y clarificar. No solamente para nosotros los que trabajamos en el gremio de la parte eléctrica, sino también para las personas que viajan a diferentes lugares del mundo. Cada vez que viajamos a diferentes lugares del mundo, nos vemos abrumados porque no sabemos si los elementos que llevamos en nuestra disposición, como son la cámara fotográfica, el celular, el portátil, nos van a funcionar en cada país igual. Y resulta que no, porque hay equipos que tienen selectores que nos permiten trabajar en dos niveles de tensión. Es decir, nos permiten trabajar con tensiones a 120, 127 voltios, como otros a 220. ¿Y de qué depende de eso? Pues depende de eh, el país a cuál sistema se agremió. Ejemplo, para el caso de 220 y a frecuencias de 60 Hz o 50 Hz, que son las eh, veces que se repite la onda, está Europa, África, Asia, Argentina, acá en el continente americano, Chile, Uruguay, y Paraguay, que son países que están manejando una tensión de 220 a 50 Hz y en el caso de Perú, que está manejando una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Entonces, para este tipo de lugares está manejando ese sistema. Si estamos hablando del sistema americano, del otro tipo de países, entonces estaríamos hablando de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, que aquí están manejando tensiones de 110, 127 voltios, pero a frecuencias de 60 Hz. Entonces, como observamos acá en estos dos diagramas, este sistema viene siendo para el sistema americano y este otro viene siendo para el sistema europeo, o en el caso acá del continente americano, vuelvo y lo repito, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, que están manejando estos niveles de tensión. Por lo tanto, es importante que si vamos a viajar a alguno de estos países y estamos con la atención diferente al país que estamos viendo acá, pues llevemos un adaptador que nos va a permitir hacer la conversión para que nuestros equipos o bien operen al voltaje adecuado y funcionen normalmente, o por el contrario, si no tenemos en cuenta eso, pues vamos a quemarlos. ¿Sí? Hay que tener otra cosa muy clara. Cuando estamos manejando el sistema americano, manejamos clavijas de conexión plana. Pero si estamos manejando el sistema europeo, manejamos conexiones de tipo redondo, que también es una diferencia. Uno dice, no, pues le compro el adaptador, conecto, que son adaptadores realmente muy baratos, de 2 3 dólares, y ya solucionado y conecto la toma. No, porque como digo, si yo vengo de un sistema de 120 y me va a pasar uno de 220 y cambio simplemente el conector, voy a quemar mi dispositivo. Pero si yo vengo de un sistema de 220 y me va a pasar a uno de 120, pues simplemente el dispositivo no me va a funcionar bien. Entonces hay que tener en cuenta que en el mercado, cuando viajamos, tenemos esos tipos de adaptadores que nos permiten hacer la conversión. Dentro de un rato les voy a mostrar esa parte. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a irnos con la red, en este caso del sistema eh, de 127, sistema americano. Aquí, aquí ¿qué encontramos? Aquí estamos encontrando las líneas de alimentación. Aquí tenemos dos líneas de alimentación, R y S, que si se mide entre neutro, que viene siendo acá la línea que está en azul, contra cualquiera de estas dos líneas, nos va a dar entre 120, 110, 127 voltios. Pero si medimos entre dos líneas vivas, pues nos estaríamos hablando, como estamos indicando acá, 220. Si lo hago contra una línea cualquiera R o S contra el neutro, pues estamos hablando de 110, 120, 127 voltios. Ahora bien, aquí tenemos, ejemplo, dos ventiladores y vamos a ver cómo funcionan. Este es mi clavija de conexión y ¿qué pasaría si yo lo conecto
a la conexión en vez del sistema a 127, que es el que corresponde al americano, lo conecto al de 220. ¿Será que funciona? Pues les puedo decir que esto sería humo. Y véanlo pasar. Funcionaría y luego posteriormente se nos va a quemar el dispositivo. ¿Por qué? Porque él está diseñado a 120, 110 y nosotros lo estamos conectando a una red superior. Funcionó por un momento, pero el ventilador se nos quemó. Entonces, ¿dónde lo deberíamos conectar? A la clavija correspondiente, que es en el país en el que nosotros estamos ubicados. Ahora, ¿qué pasará entonces ahora con el ventilador que funciona en el sistema europeo? O es decir, por ejemplo, Perú, y yo lo conecto, bueno, lo voy a conectar en el sistema americano, digamos Colombia o Ecuador, que trabajan a 110, 120. ¿Va a funcionar el ventilador? ¿Ustedes qué dicen? Ujú, va a funcionar, pero vean, fíjense cómo está girando. Está girando a media marcha porque pues tiene menos voltaje con el cual puede funcionar. Se dice, bueno, pero ahí aguanta. No, no aguanta. El ventilador se nos va a dañar. Está entrando con un voltaje inferior al que él corresponde. Entonces, ¿a dónde lo tengo que conectar? A la tensión que corresponde, que sería los 220. Entonces, vean, ya lo que pasa cuando conectamos el ventilador que es de 110 donde no corresponde. Ujú. Y si lo saco de acá y lo conecto ahora aquí, nos toca tener un poquito de pulso a la clavija. Listo, ahí está. Funciona mal, pero funciona. Y funciona bien, porque corresponde a la tensión que es la correcta, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado que cuando vayamos a ir a diferentes países, veamos los niveles de tensión en los cuales vamos a operar y tengamos en cuenta los adaptadores que nos permitan hacer ese tipo de cambio. Hay muchos dispositivos que ya vienen para trabajar en cualquiera de los dos sistemas. En el caso de los celulares, muchos de ellos, ustedes miran el adaptador, el aparatico que le llaman marranito en algunos países, que es la cajita pequeñita que se conecta a la toma corriente, y ese dispositivo generalmente habla de 110 a 230 voltios, 240 voltios, y dice frecuencia de operación 50 Hz o 60 Hz. Quiere decir que ese dispositivo simplemente le compramos el adaptador, conectamos y ya nos funciona el celular sin problema, ¿sí? Pero si él no tiene dentro de ese adaptador y no miramos la configuración, lo que hacemos es quemarlo. O por el contrario, no nos va a funcionar. Entonces es importante tener esa claridad en la operación de los dispositivos en cada país donde vayamos a ir. Aquí miremos otra, volver por acá y vamos a mirar acá ahora el otro nivel de tensión. Entonces cambiamos y fíjense ahora los niveles de voltaje. Aquí los voltajes de voltaje para los sistemas europeos o sistema peruano, argentino, Chile, Uruguay. Los voltajes referenciados entre una línea viva y neutro son de 220, 230 voltios más o menos, que es lo que estamos hablando hace un momento. Pero si medimos entre línea y línea, miren que los niveles de tensión se nos elevan. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en el uso de los dispositivos. Vamos aquí a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Allá 220, ventilador funciona perfecto. Pero, ¿qué va a pasar si lo ponemos acá? ¿Qué será lo que va a pasar? Ustedes lo vieron hace un momento. Pista, humo. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tengan en cuenta que algunos dispositivos, por ejemplo, como algunos fabricantes en ventiladores o algunos otros electrodomésticos, tienen un pequeño selector donde ustedes lo mueven a la izquierda o a la derecha y ese selector nos permite hacer la conversión para trabajar en el sistema americano o sistema europeo, con solo mover el selector, ¿sí? Entonces, ese es una gran ventaja que nos están dando los fabricantes para que pueda funcionar en diferentes países, teniendo en cuenta que trabajan a diferentes tensiones.
Ahora bien, miremoslo un poco más en los simuladores. Este viene siendo un simulador. Este simulador es KDESIMO, que es un simulador que utilizamos para simular la parte electrónica básica residencial, pero también nos sirve para la parte electrónica industrial. Entonces aquí hicimos un pequeño diagrama, línea uno, línea 2, línea 3, y hay que tener en cuenta que cada país maneja sus propios colores. Es decir, que los colores que se manejan en un país son los mismos que se manejan en otro. En los conductores, no. Eso también influye para el caso de los que vamos a formar parte de adecuaciones y de instalaciones eléctricas. Sí, van a influir los colores según la normatividad de cada país y las marcas de los conductores. No son los mismos en todos los países. Cada país tiene sus propias marcas que han sido ya certificadas. Para el caso de Colombia, pues Centelsa, que es la que se maneja aquí propiamente. Ahora miren, acá entonces estamos evaluando una red de 220 entre línea y línea, sistema americano, y 120 entre línea y neutro. Esto es propio de nuestro país. Trabajamos a una frecuencia de 60 Hz. Bueno, este aplicativo se llama Cadecimo, nos permite simular los circuitos. Aquí tenemos, por ejemplo, una toma corriente. Esta toma corriente está conectada acá a neutro por arriba y línea uno por abajo y tierra por un costado. Recordemos que estas tomas corrientes manejan esas tres conexiones. La tierra, súper importante que nosotros la tengamos en operación. Ahora miremos parte del adaptador que les decía. Entonces vamos acá y miremos este adaptador. Entonces vean, este es un adaptador que tiene una conexión de patas planas que corresponden a fase neutro y una que corresponde a tierra, que esta es circular, bueno, semicircular. Veamos la operación. Entonces, este adaptador es un enchufe para sistema americano, Estados Unidos, USA. Fíjense en lo siguiente. Este dispositivo se puede conectar a una toma en sistema americano, pero en el contrario, ustedes van a encontrar 5 opciones. Esta que está al lado derecho corresponde para la conexión a un puerto tipo C, que son muchos de los celulares. Estos tres son puertos USB, los comúnmente utilizados, y este otro es para la conexión AC. Ahora, hay este otro adaptador y este otro adaptador nos sirve para más de 200 países. Este adaptador, según el que ya va a utilizar, si es para la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, tiene acá en el costado unos selectores. Entonces yo simplemente lo muevo al lado izquierdo y va a salir las paticas para el tipo de clavija que yo voy a conectar. Además, acá en la parte frontal se ve, tiene como una conexión universal para poder conectar diferentes dispositivos o americanos o europeos. Aquí se ve un poco mejor los selectores, que son los que estábamos hablando hace un momento, que al moverlos de derecha a izquierda salen a estas paticas de conexión, que es donde voy a conectar la clavija. Esto es adicionalmente, este modelo, como el anterior, tiene también conexiones para puerto USB. Veanlos, acá están los dos puertos USB. Manejan 2.4 amperios. Y aquí ya se ve un poco mejor las dimensiones del dispositivo, su tamaño correspondiente. Entonces, este es un adaptador que podemos comprar como el segundo adaptador. Este adaptador está más o menos entre los 13 y 15 dólares. Este otro adaptador está cerca de los 32 dólares. ¿Sí? Entonces, son muy útiles para cuando vayamos a viajar a otro país, podamos hacer uso de él y nos ayuden en las conexiones que podamos llegar a requerir. Estos más o menos están manejando dentro de sus parámetros de configuración. eh, bueno, acá están, no se alcanzan a ver, pero los parámetros que tiene configuración están entre los 110 como voltaje mínimo hasta los 230, 240 voltios y una frecuencia de operación de 50 a 60 Hz. O sea que nos sirven para muchos países poder cargar y no quedarnos nosotros varados por esa parte correspondiente a la conexión. ¿Sí? Entonces, eh, espero que este contenido les aporte, les ayude para que lo tengan en cuenta, que
Viajar implica ajustarnos a los sistemas eléctricos que podemos encontrar. Entonces, no olviden aquí suscribirse, activar la campanita para próximos videos que esté subiendo y gracias por su tiempo.